Bona tarda a tothom. Comentar que es un placer tener a Beatriz Colomina aquí, hablando de un libro que yo publiqué en la editorial hace unos años y que por cuestiones de pandemia, pues la verdad es que no se presentó. Lo hicimos una presentación así de estas en Zoom, un poco precarias, en el Colegio de Arquitectos, y estaba con Andrés Jaque. Y bueno, un gusto pues, que ahora lo presente y que hable del tema, aunque sea años después, ¿no? Bueno, imagino que muchos ya conoceréis a Beatriz Colomina. O sea, ella es catedrática de Historia de la Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Princeton. Es directora del programa interdisciplinar sobre media, o sea, medios de comunicación y modernidad, y también directora del programa de doctorado. Aunque lleva muchos años en Estados Unidos, Beatriz estudió arquitectura aquí, en la Escuela de Barcelona, y se trasladó al final de la década de los años 80, ¿no? En el año 80. En el año 80. Sí. Bueno, y digamos, yo solo quería destacar una cosa, y no lo digo como una cosa personal, yo creo que es una cuestión más generacional de lo que hemos aprendido cierta gente que hemos estudiado en España de Beatriz Colomina, ¿no? Y que en una academia un tanto o demasiado disciplinar, que eran las escuelas españolas, digamos, de repente apareció el aire fresco de gente que nos hablaba tanto de la imagen, cuando aquí la imagen parecía que era una cosa prohibida. No es una tontería ahora, pero sí nos hablaba de la imagen, de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, de las revistas populares y de muchísimas otras temas que no eran estrictamente disciplinares. Y creo que la gran virtud de Beatriz es nutriendo la disciplina de la historia con otras cosas, ¿no? Hablaba de sexualidad, hablaba después de los medios, hablaba de la enfermedad en este caso, y todas estas disciplinas aparte se entrelazan con la historia de la arquitectura y conforman una nueva realidad. Yo estoy contenta de estar en Barcelona, no solamente porque veo a todos mis amigos, a mis amigas como la Benedetta Tagliabue, pero también porque yo tengo una relación con Barcelona, como ya ha dicho Moisés, muy importante. O sea, sin Barcelona yo no existo, esa es la verdad. Yo siempre digo que sin Nueva York no existo, pero la verdad es que sin Barcelona no hubiera llegado a Nueva York, o sea que en realidad no existiría, ¿sabes? O sea, llegué aquí a la escuela de Barcelona y el mundo me cambió, o sea, y fue de alguna manera un encuentro o un reconocimiento como mutuo, porque a diferencia del Politécnico, digamos, de Valencia, que era una cosa como... Eso sí que era cuadrado y aburrido y no había... Aquí había gente maravillosa, había gente como Keith Glass, que fue mi profesor en Barcelona, o como Ignasi Solà Morales, como Moneo, que venía de Madrid, como tanta otra gente que realmente me ayudó muchísimo a ver la arquitectura de otra manera. Y también Barcelona me hizo entender tantas cosas que yo no había entendido en Valencia para nada, ¿no? O sea, está mucho más cerca de la frontera, se veía ya otros mundos que uno podía llegar. De alguna manera, Barcelona era para mí ya un puerto de salida, ¿no? Y Nueva York, claro, Nueva York me cambió completamente también, pero me doy mucha cuenta que sin este trampolín de Barcelona a Nueva York y sin el reconocimiento, que no sé por qué, siendo que era una criatura estudiando en la Escuela de Arquitectura, enseguida me reconocieron. Eso fue muy importante para mí, como que te ves en la mirada de los otros también. Y esto se lo debo muchísimo a toda esta gente que he mencionado y a todos los amigos que hice aquí en Barcelona y a este grupo maravilloso de gente que también como estudiante existía en Barcelona, incluidos Enric Miralles, que nos conocimos precisamente en ese año, y todo el grupo con el que hacíamos la revista El Carrer de la Ciutat, justo después de todas las luchas de Franco, y precisamente el Carrer de la Ciutat era precisamente el nombre de la calle donde estaba el Partido Comunista. Esto el Keith Glass nos hizo poner este nombre precisamente porque era una continuación de la lucha política por cambiar la arquitectura, ¿no? Pero bueno, todo esto me lo ha recordado ahora
Moisés, y no lo pensaba decir, pero realmente yo creo que a un cierto punto uno tiene que reconocer también de dónde viene y quiénes le han ayudado, porque nadie es nadie sin todo un montón de gente que te apoya y que te ayuda y que sin ellos no eres nadie. Y al final todo esto es un trabajo, digamos, colectivo. O sea que no sé, vamos a hablar aquí de algunas cosas, pero no sé de dónde, a quién podría reconocer. La arquitectura en la edad de las pandemias es el tema que iba a hablar hoy. Voy a empezar precisamente con el tema de cómo la arquitectura se ha entendido siempre en términos del cuerpo. Pero ¿de qué cuerpo estamos hablando? Se trata siempre de un cuerpo masculino, blanco, que ha sido dibujado y redibujado desde los tratados renacentistas, digamos, hasta los manifiestos de la arquitectura moderna, desde Leonardo a Le Corbusier, un cuerpo perfecto, inmerso en este sistema geométrico de proporciones, una ficción que realmente cuesta entender cómo la hemos mantenido por tantísimo tiempo en la arquitectura, porque claro, para empezar, es este hombre aislado, atlético de una cierta edad, y te dices, pero bueno, más de la mitad de la humanidad ya está excluida simplemente porque las mujeres no están, ¿no? Bueno, pero ya si empiezas a pensar en términos de razas, bueno, nada, o sea, es una proporción muy pequeña. Y resulta que sí que sois blancos y hombres y bien parecidos y atléticos, ¿cuánto tiempo dura eso? Exactamente cuánto, porque claro, nacimos súper frágiles, nos morimos también, o nos hacemos viejos también con muchas cargas, y en el medio nos pasan un montón de cosas, ¿no? Estamos embarazados, nos da el cáncer, no sé, me rompe una pierna. O sea que en realidad esta es una ficción que no se sostiene. El verdadero cuerpo de la arquitectura es un cuerpo frágil, un cuerpo precisamente propenso ya a la enfermedad y necesitado de apoyo. Y la arquitectura es precisamente esta especie de soporte ortopédico, o también, si quieres, de una piel artificial, una especie de funda para esta criatura tan frágil que tiene que mantenerse siempre a una temperatura interna entre 36 y 37 grados centígrados. Y también nos damos cuenta entonces que el discurso arquitectónico, esto lo entiende porque el discurso arquitectónico desde el principio es también un discurso médico. El arquitecto se presenta, como veremos más tarde, como una especie de médico, de doctor, y el edificio como un instrumento médico. Bueno, las imágenes que voy a enseñar a continuación son precisamente las de la pandemia. Aquí veis esta cuadrícula, digamos, de camas vacías, blancas, en este espacio oscuro y cavernoso que está esperando cuerpos, precisamente. Una arquitectura, digamos, dentro de otra arquitectura. Es este hospital de campaña que se montó, como sabéis, en pocos días en Madrid, para 5.500 pacientes en un centro normalmente reservado a las convenciones y a las exposiciones. Es decir, edificios diseñados para eventos temporales ahora albergaban una arquitectura de emergencia sanitaria, un espacio, digamos, para la enfermedad. Pero claro, esto no fue solamente en Madrid. Aquí tenemos, por ejemplo, en Belgrado, en Serbia, también un pabellón de deportes lleno de camas. También podríamos pensar en el Javits Center de Nueva York y tantísimos otros que os pueden venir a la cabeza mientras hablamos. Pero también es interesante darse cuenta que esto no era nuevo para nada, que si volvemos al 1918, a la gran gripe del 18, que a veces se conoce también como la gripe española, a pesar de que se originó, como se ha demostrado múltiples veces, en Kansas City, pero bueno, es la gripe española. ¿Sabéis por qué es la gripe española? Porque había censura para no hablar de la guerra, no se podía decir nada negativo porque estábamos en la guerra en 1918, pero España no había entrado en la guerra, entonces los periódicos españoles empezaron a escribir, bueno, hay una gripe por ahí que no sé yo, está matando a muchísima gente, y lo decían tranquilamente, mientras que todos los países europeos, incluso en Estados Unidos, no se podía decir nada. Con lo cual acabó siendo la gripe española cuando aquí llegó mucho más tarde, porque los soldados no venían aquí precisamente, iban a Europa. Y se había originado en Kansas. Bueno, esto es un
una side, como dicen, una cosa de lado. Pero ver estas fotografías de estos espacios también cavernosos, llenos de camas, que precisamente se montaron en Estados Unidos durante la gripe del 18. Así, otra vez vemos estos mismos espacios de los que ya nos habíamos completamente olvidado. De hecho, la gripe del 18 no nos acordábamos para nada hasta COVID. Hay este señor que escribió un libro fantástico sobre la gripe del 18 y en el prólogo escribía, mucho antes de la pandemia, que no entendía cómo nos había escrito un libro antes sobre esta gripe que había matado más gente que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Nada, ni palabra. Y, en cambio, a partir del COVID, todo el mundo a comprar este libro sobre la gripe del 18 se convirtió en un bestseller porque era lo único que había. O sea que también es muy interesante ver esta amnesia colectiva que desarrollamos cuando una pandemia pasa. Y seguramente cuando ya no estamos empezando a olvidar de COVID, pero seguramente dentro de poco ya nada, no nos acordamos. Pero de hecho, las pandemias no son solo las pandemias las que tienen una arquitectura, digamos, propia. De hecho, toda la arquitectura se puede decir que es o que está enferma. La enfermedad y la arquitectura son inseparables, como ya lo decía este doctor, el doctor Ward Richardson, en la introducción a su libro Nuestros hogares y cómo hacerlos sanos, que es una especie de compendio de ensayos escritos por arquitectos y médicos. Nos sorprenda que esto existía, estas colaboraciones, para la Exposición Internacional de la Salud de 1884. Y él ya dice ahí que el origen de la arquitectura es también el origen de la enfermedad. Y aquí son algunas de las ilustraciones de su libro y el cartel de la Exposición de la Salud de Londres. Había muchos tipos de estas exposiciones, en Berlín también, en Dresden, que eran millones de personas atendían y en las que, como podéis ver también en estas ilustraciones, se trataba también, aunque parezca que no sea muy moderno, esto ya es muy moderno en este momento, de simplificar la arquitectura para hacer lo que él dice, una arquitectura más saludable, ¿no? Y bueno, y también, por supuesto, es el momento de la introducción de todos los aparatos sanitarios, etcétera. Entonces, aquí, en esta introducción del libro, este doctor ya dice, y voy a leer solamente la parte que está en rojo en español, el hombre, al crear una protección contra la exposición exterior, ha construido también las condiciones para la enfermedad. Bueno, si lo leéis todo, empieza por decir que el hombre, por un conocimiento y habilidad que no poseen los inferiores animales, bueno, vamos a dejarlo estar, al construir ciudades, pueblos, casas para su protección contra los elementos, ha producido para sí mismo una serie de enfermedades fatales que están tan asociadas con la producción de su conocimiento en construir que están en la posición de efecto y causa. Entonces, concluye, el hombre al construir una protección contra la exposición exterior ha construido también las condiciones para la enfermedad. Quizá esto no lo sabía, pero esto se ha demostrado mucho más recientemente cuando en excavaciones del Neolítico han demostrado que por primera vez se ven ¿cómo se llama esto? El esqueleto deformado por la tuberculosis. Es decir, no cuando vivíamos en cuevas ni en cestas, digamos, a la Semper, sino en el momento en el Neolítico en el que nos vamos dentro, digamos, que se crea una división radical entre el interior y el exterior, construimos o creamos las condiciones para las enfermedades epidémicas que no existían antes, o que existían, porque la tuberculosis existía, pero no había sido nunca un gran problema. Bueno, como decía, hay una especie de amnesia colectiva respecto a las enfermedades y cada pandemia actuamos como si fuera la última. Por ejemplo, en la pandemia de COVID nos sorprendimos mucho cuando nos pidieron que utilizáramos mascarillas, pero en realidad, si miráis también a la gripe del 18, utilizaban ya unas mascarillas muy similares, estas, ¿cómo se llaman?, voluntarias de la Cruz Roja.
O si nos vamos ya mucho más lejos, al siglo XVII, este médico de la peste negra de la Edad Media en Italia, que iba por ahí vestido con su mascarilla y ese pico larguísimo, y el pico larguísimo es precisamente para mantener a la gente a la distancia, y esta máscara también contenía hierbas olorosas para proteger contra la miasma. La miasma era la teoría de que el contagio era a través del olor, y que si lo contrarrestabas con unas hierbas que olían bien, que ya no te contagiabas. Claro que eso no era así, pero se lo creían. Otras situaciones parecidas, ver por ejemplo esta imagen del cólera en Palermo en 1835, esta especie de vehículo esperando el cuerpo sin vida recogido por estos dos personajes, y a la derecha una escena que los que hemos vivido en Nueva York durante los primeros meses de la pandemia vimos con bastante frecuencia, una ambulancia que se para en la calle, dos personajes vestidos prácticamente como astronautas que descienden de la ambulancia, el vehículo que espera, después este paciente que baja de su edificio prácticamente envuelto en una burbuja muy reminiscente de los años 60, de la arquitectura de los años 60. De alguna manera, esto es un paralelismo también. Se puede decir que la historia de la ciudad es la historia de la enfermedad. Podríamos hacer toda una historia diferente del urbanismo y de la arquitectura solamente desde el punto de vista de la enfermedad, y sería muy interesante. Por ejemplo, y como no tengo tiempo, voy a simplemente poner este ejemplo, el de la construcción del Embankment de Londres, justo después del Great Stink de la peste de 1858. Aquí veis el Thames, el río de Londres lleno de animales y de contaminado, y este esqueleto y después la construcción del Embankment. Normalmente apreciamos el Embankment of London como un gran edificio arquitectónico, como una gran instalación, pero en realidad era infraestructura, en el sentido que es precisamente lo que nos proporciona el agua limpia, el alcantarillado, etc. Es decir, las pandemias del siglo XIX son las que nos proporcionaron precisamente la infraestructura que hoy damos por descontado, como el agua, como decía, el alcantarillado, los parques urbanos, etc. Pero también revolucionó, como ya he enseñado antes, el diseño de los interiores, de los muebles y de los edificios. Pero si nos remontamos mucho más históricamente, ya vemos que la relación entre la arquitectura y la enfermedad se remonta al inicio de la teoría arquitectónica. Aquí tenéis a Vitruvio, por ejemplo, que ya en el siglo I a.C. inauguraba la teoría, digamos, occidental de la arquitectura, insistiendo que todos los arquitectos debían también estudiar medicina, como si no tuviéramos bastante ya estudiando arquitectura, ahora teníamos también que estudiar medicina. ¿Por qué? Porque el objetivo principal del arquitecto, el más importante según Vitruvius, era la salubridad, y dedica gran parte de sus libros de la arquitectura al tema de la salud, al tema de la prevención de la enfermedad y de la cura de la enfermedad, dando instrucciones muy precisas de cómo decidir, por ejemplo, cuándo es un sitio saludable para una ciudad. Y entonces dice que hay que sacrificar un animal que vive allí, inspeccionar el hígado, porque si el hígado está en buen estado, entonces este es un lugar bueno para vivir. Pero también le da la vuelta y dice que la arquitectura misma puede ser cura para aquellos que ya están enfermos. Y es muy interesante ver que Vitruvius ya habla en ese momento de la tuberculosis. Que no se llamaba tuberculosis todavía, pero él habla ya de cómo la arquitectura puede ser una forma de cura de la tuberculosis. En el Renacimiento, las primeras, digamos, escuelas de diseño aparecen, como la Academia de Arte de Diseño, que funda Vasari alrededor del año 1550 en Florencia. Entonces dices, bueno, esta academia podrían haberla puesto en cualquier sitio, pero no la ponen en cualquier sitio, se pone justo al lado de la Escuela de Medicina. Y a los estudiantes de arquitectura y de diseño se les obligaba que atendieran las disecciones en el hospital local, Santa María Nuova, de la misma forma que se pedía a los estudiantes de medicina que atendieran a las disecciones.
Pero la diferencia es que los estudiantes de arquitectura tenían que dibujar este cuerpo que se descomponía por días y días, y aunque se pusieran enfermos y vomitaran y no sé qué, tenían que estar ahí dibujando este cuerpo. Bueno, podríamos trazar esta relación entre la arquitectura y la enfermedad a través de todos los siglos, pasando por todos los que queráis, por Viollet-le-Duc, por la arquitectura del siglo XIX. Pero como no tenemos mucho tiempo, pues voy a saltar directamente al siglo XX, para insistir que la propia arquitectura moderna se define a sí misma contra las bacterias. La arquitectura moderna, de hecho, aunque nunca la pensamos así, se creó en condiciones precisamente de una gran crisis. Millones de personas estaban muriendo en todo el mundo de tuberculosis. Es muy fácil olvidarse qué dramático fue todo eso, pero a nivel mundial, 1 de cada 5 personas a finales del siglo XIX y principios del XX moría de tuberculosis, pero en grandes ciudades como París o Londres era 1 de cada 3, o sea que daros cuenta, 1, 2 y 3 ya. O sea, es muy fuerte cuando pensamos qué dramático fue para nosotros vivir el COVID, pero no es nada comparado con este trauma. Y lo interesante fue que la arquitectura moderna se responsabilizó de alguna manera de abordar este problema. A mí me parece increíble cómo los historiadores de la arquitectura han reprimido tanto esta realidad, evitando reflexionar sobre ella. Pero mirar, por ejemplo, esta portada precisamente de la Revista Nacional de Arquitectura de Madrid, la revista más importante de aquella época en España, y ya estamos en el año 1952. Es decir, ya existía la streptomicina, pero sin embargo todavía justapone, porque la streptomicina, por supuesto, que se descubrió durante la guerra en 1943, tardó mucho tiempo en ponerse en circulación para el público general, todavía existían, por supuesto, los sanatorios. Y aquí, en esta imagen, vemos en la cubierta justaponer precisamente un edificio moderno de un hospital con el sol y con una radiografía del torso. Es decir, como si necesitamos una demostración más clara de que la arquitectura moderna se crea precisamente en defensa contra la tuberculosis. Todo lo que entendemos por la arquitectura moderna, edificios blancos, superficies lisas, grandes ventanales, terrazas soleadas para la cura, incluso el ejercicio, que por supuesto el cuerpo sano es también el cuerpo ejercitado, de hecho venía precisamente de la teoría médica, se prescribía como una forma de prevenir, sino de curar la tuberculosis. La historia de la arquitectura nos habla siempre de edificios blancos en términos de estilo, como el International Style de Philip Johnson, o en términos de forma o de nuevos materiales, pero en realidad respondía a una crisis global, que era la crisis de la tuberculosis. También es interesante ver que la arquitectura moderna, de hecho, no había inventado nada realmente. Todo lo que hizo fue absorber los principios del diseño que ya habían heredado del movimiento de reforma sanitaria. Por ejemplo, tenemos aquí a Florence Nightingale, que en sus anotaciones del hogar de 1859 habla de los requisitos de hogares saludables, de una forma muy parecida a lo que del libro anterior, que se llama Notas sobre hospitales, sobre los requisitos del hospital saludable. Y aquí tenéis una ilustración que es de su libro. ¿Qué es necesario para que un hospital sea saludable?, se pregunta Florence Nightingale, que era una enfermera. Y esta es la ilustración. Y habla de ventilación, de ventanas amplias, de líneas puras, de superficies lisas, de paredes blancas, de muebles utilitarios mínimos, nada de cortinas ni de alfombras, ni de decoración. Es decir, las enfermeras ya nos estaban modernizando la arquitectura. Es decir, es increíble que podamos decir incluso, y a mí me gusta mucho exagerar, pero yo creo que es posible asegurar que las enfermeras modernizaron la arquitectura antes de que los arquitectos modernos hubieran ni siquiera nacido, ¿no? Porque exactamente todas las mismas cosas que la arquitectura moderna acabará prescribiendo vienen precisamente de las enfermeras. Las enfermeras a domicilio acompañaban a los pacientes que los daban de alta en los hospitales, en los sanatorios de tuberculosis, y los acompañaban a su casa y les daban consejos para que sus hogares fueran saludables, diciéndoles que había que pintar las paredes de blanco e incluso ayudando a pintarlo, que abrieran las ventanas, que quitaran todas las alfombras y las cortinas. ¿Y por qué todo esto? Porque creían, y tenían razón, que el bacilo de la tuberculosis se escondía en el polvo
Y esto es cierto. De hecho, si tú tienes tuberculosis y escupes y este esputo seco se seca, 15 días más tarde todavía es contagioso. Pero si los pones al sol apenas unos minutos, se neutraliza. O sea que no lo sabían, pero sí que lo sabían de alguna manera. Y por eso insistían tanto en abrir las ventanas y en exponer el cuerpo al sol. O sea que no estaban para nada encaminadas. Bueno, entonces los arquitectos modernos de alguna manera se apropian de este concepto y le dan forma, le dan estilo, si queréis. Se demonizó toda la arquitectura del siglo XIX, llena de alfombras y de cachivaches y de todas las cosas que acumulaban polvo, este interior de que habla Benjamin, ¿no? Walter Benjamin, ¿no? De cachivaches, y esto se convierte realmente en el enemigo. Como podéis ver perfectamente en este póster para el Waisenhof-Siedlung de Stuttgart, esta colonia de arquitectura moderna fantástica que se construyó en Stuttgart con edificios de Mies y de Gropius y de Le Corbusier y de todos ellos. Y normalmente un póster pues, nos dice lo que vamos a hacer. Podrían haber puesto, por ejemplo, pues, la fotografía esta maravillosa de este edificio de Le Corbusier con el Mercedes-Benz delante y esta mujer tan elegante con este vestido tan moderno, pero no. Es notable que el póster del Waisenhof dice lo que no vamos a hacer, lo que está prohibido ahora. Y lo que está prohibido, si miráis bien la imagen, es precisamente este interior del 19 del que hablamos, este interior que solo acumula polvo, que solo acumula tuberculosis. Y todos los dogmas de la arquitectura moderna de despegar la casa del suelo, porque Le Corbusier, por ejemplo, decía que el suelo era donde se engendraba la enfermedad, que había que despegar la casa del suelo, no porque le gustara así, sino porque en el suelo es donde estaba la enfermedad, y abrir las ventanas y todas las cosas que dicen que revolucionaron la arquitectura moderna son todas en respuesta precisamente a la tuberculosis. O sea que en el centro de la arquitectura siempre está un cuerpo, como estaba ya en Leonardo y en Le Corbusier, pero lo que estamos hablando ahora es un cuerpo enfermo, un cuerpo que hay que proteger, ¿no? Un cuerpo frágil. Y ahora voy a saltar a Paimio, que es el famoso sanatorio en Finlandia, con estas terrazas impresionantes en el tejado. Se podría decir que toda la arquitectura, se podría escribir toda una enciclopedia, digamos, de sanatorios de tuberculosis en la arquitectura de principios del siglo XX, empezando precisamente por las muy activas colaboraciones entre médicos y arquitectos en el diseño de sanatorios, como por ejemplo que decía de Paimio, de Alvar Aalto y Aino Aalto en 1929-33. Paimio está en Finlandia, un poco más arriba de Helsinki. Y bueno, menciono a Aino porque es muy importante que entendáis que es Aino y Alvar Aalto, porque siempre viene como Alvar Aalto. Pero eso es notable, porque es como que si hubiéramos ido hacia atrás. Porque haciendo la investigación de esto, pues me encuentro todos los libros que incluso Aalto preparó sobre el sanatorio. Y no solamente dice a Alvar Aalto y a Aino Aalto, Paimio Sanatorio, sino que además lista todas las personas que estaban trabajando en la oficina en aquel momento. O sea, entonces dices, ¿cómo es posible que en el año 30 no tengan ningún problema en reconocer que una mujer ha trabajado en este edificio junto a Alvar Aalto, ahí no, y que todas las personas que... Fijaros cuánto tiempo nos ha costado en la arquitectura que empecemos a reivindicar que en una oficina hay tantísimo talento, que no solamente es la obra de un arquitecto. O sea que necesitamos... Es como la crítica que trata siempre de construir esta figura única y heroica en la arquitectura y quitar todo lo demás, ¿no? Entonces, pero me llama muchísimo la atención cuando hago trabajo histórico ver cómo esto no siempre ha sido así. O sea, que en el 1930 no tenían ningún problema. Entonces, ¿qué es el problema que tenemos un siglo después? Bueno, las habitaciones son de líneas súper limpias. Podríamos decir que esto es realmente muy parecido a una habitación de una casa moderna, sin ningún tipo de ornamento. Se diseñaron precisamente para minimizar las superficies en las que se pudiera acumular el polvo. Es una obsesión todavía en el año 30, ¿no? Incluso el encuentro del suelo y la pared debajo de la ventana, como veis aquí, se curvaba para evitar
que el polvo se amontonara ahí debajo de este radiador. Las habitaciones estaban equipadas con mobiliarios y aparatos sanitarios también diseñados por los arquitectos, incluidos esta silla, la famosa Paimio silla, con la silla Paimio con el respaldo inclinado, precisamente para facilitar la respiración y la expectoración. Los lavabos también diseñados para reducir las salpicaduras, las escupideras que minimizaban el ruido. Incluso los pomos de las puertas estaban también cuidadosamente diseñados para evitar que se engancharan las mangas de las batas blancas de los médicos. Pero el principal equipamiento del edificio era esta terraza arriba, en el piso más alto del edificio, 7 plantas por encima de este bosque maravilloso, donde se llevaba a los pacientes hasta que tomaran sus dosis diarias de aire fresco y sol en tumbonas precisamente diseñadas por Aino Aalto. Aquí tenéis el dibujo de Aino Aalto de la tumbona, y Aino misma tumbada en la terraza de Paimio. No precisamente la imagen heroica del arquitecto moderno de pie delante de su edificio, sino precisamente la arquitecta, ella misma identificándose como la persona frágil descansando en esta silla, esta chaise longue que ella había diseñado para Paimio. Bueno, aquí tenéis otras imágenes de esta cura de Paimio. El descubrimiento de la streptomicina, como decía antes, en 1943 puso fin a esta era de los sanatorios, pero la tuberculosis contribuyó de manera rotunda a hacer moderna la arquitectura. No es que los arquitectos modernos hicieran sanatorios modernos, sino más bien que los sanatorios modernizaron a los arquitectos. Y Aalto, en este sentido, es un ejemplo muy interesante, porque Aalto era un arquitecto perfectamente neoclásico, antes de lo que él mismo llama su conversión al funcionalismo, o sea, lo describe como una especie de conversión religiosa. Y esto precisamente dice que le ocurrió al hacer una entrada en este concurso para un sanatorio de tuberculosos también en Kinkoma, en Finlandia, que no ganó, pero que el proyecto ya fue, de alguna manera, anticipaba el sanatorio de Paimio, un proyecto de líneas horizontales y amplias terrazas que ya claramente anticipa Paimio. Para Aalto, el sanatorio no era una arquitectura al servicio de la medicina, sino que era parte constitutiva de la medicina. Esto es muy interesante, como lo describe él. Un aparato concebido como una herramienta para el tratamiento. O sea, concibe la arquitectura como una herramienta para la lucha contra la tuberculosis. Escribe, la finalidad principal del edificio es funcionar como un instrumento médico. El diseño de la habitación viene determinado por la fuerza mermada del paciente que debe permanecer tumbado en la cama. Y hace estos dibujos maravillosos. El propio Aalto, y eso también es una cosa que me llama mucho la atención en la arquitectura, que nunca se habla de biografía, pero la biografía es súper importante, si no, no te enteras de nada. El propio Aalto, cuando hice un poco de investigación, me enteré de que él estaba enfermo realmente cuando se presentó al concurso para el edificio, y sostenía él mismo que tener que permanecer tumbado en la cama durante un largo tiempo había sido crucial para su entendimiento del problema. No dice lo que le pasa, pero claramente estar en la cama horizontal por mucho tiempo en esa época normalmente es tuberculosis. La arquitectura dice, también en una conferencia que dio y que hace estos dibujos en la misma conferencia, siempre, y me parece una cosa súper interesante también, la arquitectura dice siempre ha sido concebida para la persona en la posición vertical. Y hace este dibujo aquí de este tipo en vertical, pero aquí tienes un cliente que está permanentemente en la horizontal. Todo el diseño de la habitación y del edificio tenía que cambiar precisamente de acuerdo con ello. Los puntos de luz, por ejemplo, ya no podían estar en el techo como el dibujo de arriba porque irritarían los ojos del paciente tumbado en la cama, para el cual de repente el techo, como sabe todo el mundo cuando ha estado enfermo por mucho tiempo, adquiere una máxima importancia, se convierte como una especie de fachada, digamos. La vista a través de la ventana también al bosque tenía que también calcularse desde el punto de vista de la persona en la cama. En la terraza, este parapeto muy bajo y una fina barandilla permitía que la mirada de la persona en la posición horizontal, estos pacientes descansando en la terraza, pudiera precisamente viajar por encima
del bosque. También habla de los colores de la habitación y del edificio que debían pensarse en estos términos. Relajantes tonos de azul para el techo y las paredes en tonos más claros en la habitación. El amarillo canario para la entrada, la taquilla de la entrada y el linóleo del vestíbulo y de la escalera y de los pasillos evocaba, dicen los Aalto, un optimismo radiante incluso en días fríos y nubosos. Un periodo prolongado de confinamiento puede ser extremadamente deprimente para un paciente postrado en la cama, escribe Aalto. O sea que los factores psicológicos también tenían que tenerse en cuenta muy cuidadosamente. Un sanatorio para tuberculosis es, a todos los efectos, escribe Aalto, una casa con ventanas abiertas. Muy bien, eso me parece casi normal, ¿no? Quieres que el hospital sea acogedor, pues tiene que parecer como una casa. Muy bien, pero entonces me parece alucinante cuando le da la vuelta. Y dice, si el hospital tiene que ser concebido como un nuevo tipo de casa, al contrario, la casa necesita ser como un sanatorio. Y escribe, la experiencia que he tenido con edificios hospitalarios me ha hecho descubrir que las reacciones físicas y psicológicas especiales de los pacientes dan muy buenas pistas para el caso de las viviendas comunes. Es decir, la sensibilidad corporal y psicológica también del enfermo se utiliza para recalibrar, para repensar la arquitectura. Incluso el mobiliario superespecializado de Paimio se convirtió en piezas cotidianas. La famosa silla en ménsula de Paimio de contrachapado se había diseñado con el ángulo adecuado, como he dicho antes, para mantener abierto el pecho del paciente, permitiéndole respirar con facilidad. Pero pronto se convirtió en una silla para todo el mundo. Y lo mismo sucedió con todo el resto del mobiliario diseñado para Paimio. Ellos escribieron en ese momento, el sanatorio necesita muebles ligeros y flexibles, fáciles de limpiar. Y después de mucha investigación acabaron con esta madera flexible para producir, dicen, mobiliario para la larga y dolorosa vida en un sanatorio. Es decir, que todo este mobiliario, que lo hicieron de hecho en un taller que montaron justo al lado de Paimio, y en donde hicieron todos estos experimentos, pero luego ¿qué pasa? Que solamente 2 años más tarde, en 1935, justo terminando Paimio, Álvaro Aalto y Aino fundaron la empresa de muebles Artec, la empresa que todavía existe, con el propósito, y esto lo leo en el folleto de Artec, con el propósito de sustentar y alimentar el bienestar físico y psicológico de los seres humanos. Es decir, que pasamos de hacer muebles para el enfermo a hacer muebles para todo el mundo, pero también con este sentido de apoyar el bienestar físico y psicológico del ser humano. El punto de referencia entonces para los Aaltos era el enfermo grave, de hecho. El camino, yo le llamo esto el camino no tomado, no sé si se traduce al castellano bien, pero en inglés hay esta expresión que se usa mucho, que es el the road not taken, el camino que no has tomado. Y este me parece que sea el camino no tomado porque Aalto sostenía que había siempre que diseñar para la persona en la posición más débil. Y esto me hace pensar en este momento que finalmente nos estamos tomando en serio el tema de la arquitectura y, ¿cómo se llama en español? Disabilities, discapacidades, quizá. Sí, finalmente no lo estamos tomando en serio, porque si hubiéramos seguido el camino que ya nos indicaban los Aalto, el arquitecto tiene que diseñar siempre para la persona en la posición más débil, pues el que no esté en la posición más débil, y casi todos estamos en la posición más débil, como decía antes, en muchas partes de nuestras vidas, pues bueno, los que estén bien que ya se apañarán, que seguramente no pasa nada, ¿no? En cambio, hacemos algo que no funciona para nadie, como es diseñar para este atlético del que hablábamos antes, y luego ponemos una rampa que tampoco sirve para nadie y luego los otros también protestan que está en el medio, que no queda bien, que está fea, que no sé qué, ¿no? Es decir, que ahí nos vemos un camino que se podría seguir. El paciente de tuberculosis se convierte para los Aaltos en el modelo para la arquitectura moderna. O dicho de otro modo, la enfermedad ya no se veía como una excepción, que no lo es, sino como la norma, y distintos grados de enfermedad, por supuesto, definen la condición moderna. El sujeto moderno sufre múltiples dolencias físicas y psicológicas y la arquitectura es ese estuche protector
no solo contra el tiempo atmosférico y otras amenazas externas, sino también en la modernidad contra amenazas internas, dolencias psicológicas y corporales. Es sintomático que Aalto compara sus experimentos en paímio y su aplicación al uso diario con las formas exageradas, dice, de análisis que los científicos utilizan para obtener resultados claros y visibles, como por ejemplo las bacterias, que se tiñen para poder examinarlas con el microscopio. O sea, él veía el diseño precisamente como una forma de investigación médica, en la que el sanatorio actuaba como una especie de laboratorio para la investigación de lo que luego sería la arquitectura moderna. Y esto me lleva a hablar de los clientes invisibles de la arquitectura, porque si lo pensamos bien, Sigmund Freud, los rayos X, la bacteriología y las teorías de los gérmenes para explicar la enfermedad surgieron todos en el mismo breve periodo de tiempo y todos se caracterizan por mirar dentro, por reconocer lo invisible, el inconsciente en el psicoanálisis, el esqueleto en los rayos X, el microelemento de la bacteria y el bacilo de la tuberculosis en el microscopio. Asimismo, a la arquitectura se da, por decirlo de alguna manera, la vuelta. La amenaza ya no está afuera, sino adentro, en lo invisible. La microescala de las bacterias se convierte en la base del mobiliario, las habitaciones, las casas y las ciudades. Se podría hablar de lo micro y lo macro, la bacteria y la ciudad. Repentinamente se pensó que las ciudades estaban repletas de habitantes que habían pasado desapercibidos y que en cualquier modo se convirtieron en los nuevos clientes de la arquitectura y el urbanismo moderno, es decir, las bacterias. El arquitecto moderno se convierte en un bacteriólogo, generando principios de diseño a partir del escrutinio de microbios en el laboratorio. La arquitectura misma se convierte en bacteriana. Tal como dijo Le Corbusier, necesitamos un diagnóstico, una línea de conducta. En el año 1932 hice un trabajo de laboratorio, aislando mi microbio, observando cómo se iba desarrollando. La biología de mi microbio apareció con una claridad indiscutible. Adquisición de certidumbres, diagnóstico, luego un esfuerzo de síntesis, separé unos principios fundamentales de urbanismo moderno. O sea, que como veis, para Le Corbusier los microbios constituyen precisamente la base, tanto literal como metafórica, de la arquitectura y el urbanismo moderno. La arquitectura moderna, por supuesto, está llena de sanatorios. Tenemos el Purkersdorf, por ejemplo, de Hoffmann, de Joseph Hoffmann, a las afueras de Viena, de 1903, o este edificio maravilloso en Davos, el Queen Alexandra de Davos, de los arquitectos Ferhard y Jaffelli y del ingeniero Maillard, porque ya sabéis que siempre había estas colaboraciones de arquitectos de vanguardia y ingenieros también, con médicos también de vanguardia. Es muy interesante esta colaboración. El Zonnestrahl de Jan Ducker y de Bijoy en Hilversum, cerca de Ámsterdam, en 1925, el sanatorio de Richard Docker en Weiblingen de 1926, el Sonnenblick de Werner Heberbrand en Marburgo en 1928, tantísimos. Y de hecho, estando aquí en Barcelona, no es posible no pensar, aunque no sea un sanatorio, sino un dispensario, el dispensario antituberculoso de Barcelona de 1934, de Ser, Subirana y Torres Clavé, este dispensario maravilloso, aquí en una fotografía a la izquierda de Català Roca y aquí en estas fotografías maravillosas de Jorge Ribalta y de Gregory Civera, y esta exposición que seguramente vosotros habéis visto y que yo me la he perdido, esta exposición maravillosa del dispensario que se ha hecho en Barcelona recientemente. Bueno, de alguna manera muchos arquitectos modernos hicieron un sanatorio en algún momento, y el sanatorio sirvió para definirlos. El sanatorio les define. El sanatorio era el campo de prueba para materiales y técnicas de construcción nuevas y a menudo suponía colaboraciones experimentales, como ya he dicho, entre ingenieros, arquitectos y médicos. Los sanatorios solían estar apartados de las ciudades, flotando de alguna manera como transatlánticos en las laderas de las montañas o en bosques o a orillas de lagos o del mar, con terrazas para tomar el sol, como estas
que veis aquí en Checoslovaquia, o con pequeñas playas incluso artificiales en el interior, como estos niños. Esto es prevención, pero de la tuberculosis, o a veces asociados con playas reales en el exterior, como este sanatorio con estos cuerpos desnudos en la playa en Odessa y estas enfermeras controlando a los enfermos. Esta sensación de estar flotando fuera de su hábitat urbano e inclinándose hacia el sol es como si la arquitectura misma estuviera tomando el tratamiento. El sanatorio, como ya decíamos, modernizó la arquitectura. Básicamente el edificio se configura casi como un dispositivo solar, a veces inclinado, como vemos en este edificio de Marcel Breuer. Yo también tengo tos, como algunos por aquí. De un sanatorio, incluso este mucho más pronunciado de la derecha, este fantástico proyecto de Nicola Bisontai para los Alpes italianos de 1934. Esta actitud se lleva al límite la colaboración entre un radiólogo, Jan Seidman, y el arquitecto André Fardet, para hacer un solario giratorio de 25 metros de longitud, elevado a 16 metros del terreno, que siempre estaba orientado al sol para pacientes de tuberculosis. De hecho, tuvo tanto éxito que hicieron una patente y acabaron haciendo uno aquí en Janmagar, en India y otros. Es un proyecto muy sofisticado, con paños retráctiles de vidrio, instrumentos especializados para focalizar el sol y aumentar la exposición. Incluso las camas, como veis, están suspendidas en marcos metálicos para poderlas rotar, inclinarlas y alinearlas también con el sol y con los instrumentos. Pero desde el principio, esto es un caso extremo, pero es mi favorito, pero desde el principio el sanatorio, y estamos hablando aquí de 1903, del sanatorio de Hoffmann, había sido, como ya decíamos antes, un laboratorio para incubar nuevas actitudes hacia la forma. El Purkersdorf, con sus depuradas superficies blancas y sus líneas radicalmente nítidas y su mobiliario cúbico, estaba, si veis aquí también, miráis un poco hacia el techo, estaba construido con Genevik, el sistema de hormigón armado, y el uso del vidrio y la electricidad eran también como parte del programa higiénico. Es el primer edificio en Austria construido en hormigón armado y utilizando electricidad y todas estas cosas. O sea que en realidad el sanatorio siempre es el lugar donde se experimenta con nuevos materiales. Pero también se experimentaba con todo tipo de terapias experimentales, como estas máquinas eléctricas de masajes y baños, se parece una sala de torturas, de baños eléctricos y sillas para fortalecer los nervios. Cuando se construyó el Purkersdorf, el crítico Ludwig Hedesi lo describió como el edificio desnudo de Hoffmann, cuyas paredes están alicatadas, se ve claramente en esta imagen, de azulejos de porcelana blanca, un mundo lavable, pintado de blanco o cubierto de azulejos blancos. El entusiasmo de Hedesi era tal que se registró incluso en el sanatorio para probar personalmente algunos de los dispositivos terapéuticos de la sala de mecanoterapia. Esta elegante sala blanca, dice, repleta de dispositivos artificiales con los que rápidamente me familiaricé, incluidas las máquinas eléctricas de masaje. Todo es eléctrico, dice, como una especie la electricidad se consideraba también como un instrumento médico. El edificio lo encargó un industrial, Victor Zuckerberg, y se construyó como un añadido ya a un edificio hospitalario existente que había sido fundado por este señor, el doctor, aquí con su mujer, Richard von Krafft-Ebing, quien falleció antes de que se construyera el Purkersdorf, pero el Purkersdorf estuvo muy influenciado por las teorías de von Krafft-Ebing, que argumentaba que la metrópolis moderna dañaba los nervios de los habitantes y que la terapia más eficaz para subsanar este daño era el aire, la luz, la naturaleza, la simplicidad. Es decir, que estaba ya modernizando la arquitectura también. En 1885 escribió este libro sobre los nervios sanos y enfermos y un año más tarde, psicopatía sexuales. Acuñó el término masoquismo, después, según el Leopold Sacher Masoch,
y que era paciente suyo, y popularizó el término sadismo. De nuevo aquí tenemos la salud entendida en términos psicosexuales y arquitectónicos. Es notable que el sanatorio Purkersdorf estaba frecuentado por un círculo de pacientes muy notable. Por ejemplo, aquí en esta foto tenéis a la derecha y arriba Gustav Mahler, Arnold Schoenberg, abajo Hugo von Hofmannsthal y Koloman Moser, que había diseñado el mobiliario. Incluso aquí a la derecha está el mismo arquitecto, Joseph Hoffmann, que también ingresaba en el Purkersdorf de vez en cuando. Había sufrido, dice, un trastorno nervioso del que ya recibía tratamiento y fue precisamente cuando le encargaron el sanatorio y tenía simpatía por las ideas de von Krafft-Ebing y fue esto precisamente lo que le motivó a aceptar este encargo. El sanatorio aceptaba pacientes que presentaban cuadros médicos de todo tipo, como por ejemplo trastornos nerviosos, neurastenia, anorexia, bulimia, abuso de sustancias e histeria. Uno podía entrar también teniendo tuberculosis y alguno podía entrar teniendo otro tipo de cosa y luego salía y tenía ya tuberculosis y nadie se aclaraba exactamente cómo había pasado aquello, ¿no? El sanatorio se había convertido, no sé exactamente de qué sufría Koloman Moser, pero aquí lo tenéis en una fotografía de la época en la que también él entraba y salía del sanatorio de manera regular. El sanatorio se había convertido en una especie de nuevo espacio social para las clases altas y vienesas y la inteligencia. Hasta finales del siglo XIX, seguramente esto yo lo sabéis, los hospitales eran casi sin excepción para los pobres, eran espacios realmente ni siquiera para los pobres, para los destituidos, ¿no? Los miembros de las clases media y alta recibían siempre tratamientos en sus casas y los hospitales eran considerados como lugares abyectos para indigentes. Sin embargo, a partir de la década de 1880, la aristocracia y las clases altas empezaron a pasar veranos en sanatorios y en balnearios, y en gran medida para tratar lo que llamaban los problemas nerviosos que estaba ocasionando la ciudad y la modernidad. Esta es Berta Zuckerberg, que era periodista y crítica del arte del diario vienés Wiener Allgemeine Zeitung, y describía el Purkersdorf precisamente como un cruce entre un hotel moderno y un centro terapéutico moderno. Por otro lado, aquí tenéis Karl Kraus, mucho más cáustico, que decía que era una institución fraudulenta para la curación. Dicen que te curarán, pero en realidad no tienen ni idea de lo que te pasa. Y aquí es lo que dice él. Los críticos elogiaban el edificio calificándolo de claro y verdadero. El éxito de la institución se debía en gran parte a la modernidad de la arquitectura. Lo moderno se estaba convirtiendo también en un nuevo gusto sofisticado entre la burguesía y la inteligencia, quienes suponía que cenaban en torno a una única mesa blanca en el Purkersdorf como un modo de cura, de conversación, y dormían en lo que ellos consideraban habitaciones espartanas blancas y se sometían a regímenes de tratamiento en espacios también blancos, como hemos visto antes. La asociación de formas cúbicas con salud mental y física era ya suficientemente fuerte como para que la arquitectura moderna actuara como una especie de placebo. O sea, la gente iba ahí y salía pensando que estaba mucho mejor simplemente y lo atribuía a la arquitectura. Esto es una idea que luego descubrí que estaba ya en la literatura. La novela muy corta de Thomas Mann, Tristán, si no la habéis leído os la recomiendo, está online, es fantástica, escrita en 1903, es decir, el mismo año de la construcción del Purkersdorf, se desarrolla en un sanatorio imaginario, el Einfried, que es blanco y rectilíneo y puede recomendarse encarecidamente, esto lo estoy leyendo directamente de la novela, a los pacientes de pulmón, pero también a los pacientes de todas clases, enfermos gástricos, señores con lesiones cardíacas, paralíticos, reumáticos, neuróticos de todo grado y condición. Bueno, cuando uno de los pacientes en la novela, la esposa del señor Clotehan, porque así es como la llaman, le pregunta a otro, el señor Einfried, ¿por qué motivo se encuentra usted en Einfried? ¿Qué tratamiento sigue usted, señor Spinell? Este contesta, tratamiento. Sigo un pequeño tratamiento de corrientes eléctricas, pero no vale la pena hablar de ello.
Voy a decirle, señora, porque estoy aquí. Por causa del estilo. Es evidente que uno se encuentra de un modo muy distinto entre muebles tan mullidos y cómodos que casi provocan la lascivia, que entre estas mesas y estos cortinajes rectilíneos, esta nitidez y austeridad, esta sencillez fría y áspera, esta severidad me otorga distinción y dignidad, señora, y a la larga produce cierta limpieza y cierta reparación en mi interior. Me levanta moralmente sin lugar a dudas. Es decir, lo que dice este señor Espinel es que la verdadera cura en este sanatorio es precisamente el estilo, la arquitectura. El señor Espinel, que por supuesto viste una chaqueta de lana blanca, un sombrero también blanco, en este edificio que según la novela es totalmente blanco, en una inmaculada región blanca cubierta por la nieve con sillones esmaltados en blanco, la alta blanca puerta de 2 hojas, galerías pintadas de blancos, habitado el sanatorio por los rostros blancos y un poco hinchados y las manos blancas de los pacientes. La blancura es el elemento más insistente en este edificio, en el paisaje y los pacientes del sanatorio Einfried en esta novela. La cura arquitectónica. Davos se hizo famoso como el epicentro del fenómeno de la curación moderna. Este folleto anunciando el Waldsanatorium de Davos lo encontré en Valencia, de todos los lugares. O sea, que había gente en Valencia que se iba hasta Davos a curarse de la tuberculosis. En 1910 ya había más de 26 sanatorios. Por ejemplo, tenemos el SABS, que es un sanatorio construido entre 1899 y 1900 exactamente, y es el único identificado por nombre en la novela de La montaña mágica de Thomas Mann. Fue una colaboración entre un médico de vanguardia, Lucius Spengler, y 2 jóvenes arquitectos de Zúrich. Como siempre, esta colaboración íntima entre jóvenes arquitectos de vanguardia y médicos también a la vanguardia. Y precisamente el ingeniero era Robert Maillard, que había trabajado para Genevic en París, y resulta que es el primer edificio, otra vez en Suiza, construido en hormigón y acero, y se convirtió en uno de los modelos del sanatorio moderno. El tratamiento más avanzado coincidía con la tecnología más avanzada en la arquitectura. La arquitectura del SABS es brutalmente moderna, aunque no os lo parezca, por su horizontalidad y abstracción. Estamos hablando de una fachada de 100 metros. Todo el edificio es como un transatlántico, con todas las partes subordinadas a estas terrazas que están pensadas como espacios terapéuticos y cuyas medidas se adaptan a las de un paciente tumbado en esta chaise longue diseñada especialmente para realizar curas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, tanto en invierno como en verano. Aquí tenéis una fotografía de la época con un grupo de pacientes ahí reclinados en sus buntonas en la terraza, cubiertos por esta. Y veis aquí todas las enfermeras ofreciendo té o lo que ofrezcan, o leche, o vete a saber. Y parece que estén casi todos de mal humor, menos este de en medio que quiere ver si puede hacer algo establecer algo con él, pero no lo va a pasar. Pero fijaros aquí, en cambio, en medio de la noche, cubiertos por esta manta de nieve, y ahora de repente están, que se los han dejado ahí abandonados sin ninguna enfermera ofreciéndoles nada, están supervisados prácticamente por la escoba y están tan contentos, ¿no? Thomas Mann, siempre sensible a los detalles arquitectónicos, describe muy en detalle esta chaise longue terapéutica, evocando una filosofía de la vida al límite y en la horizontal. Esta terapia de la horizontal también era fundamental en el Waldsanatorium, también en Davos, donde Katia Mann, la mujer de Thomas Mann, estuvo ingresada y lo que le inspiró a él a escribir La montaña mágica, porque él pasaba muchas temporadas también en el sanatorio. Había mucha gente que venía a acompañar a los enfermos y se quedaba ahí por meses, ¿no? La novela de Thomas Mann evoca la vida social en este edificio muy moderno, según él, en el que todo estaba envuelto en blanco, incluso el paciente que se envolvía en una tela blanca para la sesión de hidroterapia. Katia Mann, de hecho, fue una de las primeras pacientes en este sanatorio recién estrenado. Cayó enferma en 1912, un año después de dar luz a su 4.º hijo. Su madre estaba convencida de que Katia no sufría de tuberculosis, sino de agotamiento, tras haber tenido 4 hijos y 2 abortos en menos de 5 años, además de ocuparse de la gran casa familiar de Mann, incluso pasar a máquina los manuscritos de su marido.
Katia, para daros contexto, había estudiado matemáticas y física experimental, ni más ni menos que con Wilhelm Röntgen, el inventor de los rayos, el descubridor de los rayos X, y sin embargo fue su madre precisamente la que le animó a que abandonara sus estudios para casarse con Thomas Mann cuando tenía 21 años. Fuera cual fuera su dolencia, estuvo entrando y saliendo de sanatorios hasta el 1914, hasta la guerra, y después volvió a casa por la guerra y tuvo 2 hijos más, ahí, ¡pam! Katia sabía perfectamente que tenía tuberculosis, tal como ella escribió en sus memorias. Se trataba de una vieja mancha tubercular que parecía detenida, no estaba enferma de gravedad y hubiera acabado desapareciendo por sí sola si no hubiéramos podido permitirnos un sanatorio. Era costumbre, si te lo podías permitir, ir a Davos o a Arosa. A menudo se confundía la tuberculosis con, no tenía ni idea de cómo diagnosticarla. A menudo se confundía la tuberculosis con algún trastorno nervioso y su inevitable melancolía significaba que la cura estándar era también de tipo psicológico. Los sanatorios no solo ofrecían una evasión de la ciudad, sino también de la vida doméstica normal, gracias al confort de un régimen controlado y regular y de un ritmo diario y entretenido en compañía de nuevos amigos. Imaginaros estar ahí con todos estos escritores y músicos. Los espacios hiperdiseñados de la clínica representaban incluso una nueva forma de elegancia doméstica. Katia Mann decía que la experiencia le había fortalecido para poder soportarlo todo, dice, y de hecho era mucho lo que tuvo que soportar: la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el exilio a Estados Unidos, el suicidio de su hijo favorito, Klaus, el suicidio más tarde de su hijo, Michael. ¿Cómo se recupera alguien de eso? No lo sé, pero ya dije que era la experiencia del sanatorio la que le había dado la fuerza para sostener todo aquello. El moderno entorno transatlántico para gente rica y fabulosa se democratiza finalmente con sanatorios como el Zonestral de Hilversum en el año 1925. Este sanatorio está como a unos 30 kilómetros de Ámsterdam y fue diseñado por Ducker y Bijoy para servir de sanatorio precisamente a una unión, a un sindicato general de trabajadores del diamante en los Países Bajos. En este edificio blanco, también de hormigón armado, otra vez, las propiedades médicas de la arquitectura se llevan al extremo casi como un manifiesto. El manifiesto del sanatorio es prácticamente un manifiesto de la arquitectura moderna. Zonestral era una máquina de salud, una fábrica para la fabricación de cuerpos sanos. Los pacientes tenían habitaciones independientes y la terraza ya, como veis en estas fotografías, ya no es un espacio tan social como en los sanatorios anteriores. Había menos interacción entre pacientes, que parecen en las fotografías de la época que tengan la cabeza dentro de la habitación y estén enfrascados en sus libros. La interacción real era únicamente con el sol y con las máquinas, estos instrumentos complejos que eran como estos nuevos dispositivos para analizar la respiración. Las habitaciones individuales al principio me parecieron un avance en un sanatorio para la clase trabajadora, pero leyéndome de nuevo a Thomas Bernhard, ¿habéis leído a Thomas Bernhard? También habla mucho de la tuberculosis, ¿no? El Wittgenstein Nephew, el sobrino de Wittgenstein, todas estas novelas, porque él había también sufrido de la tuberculosis y la tuberculosis impregna toda su literatura. Yo adoro a Thomas Bernhard, es fantástico. Nos damos cuenta, al leer de nuevo a Thomas Bernhard, que no había nada más que más aterrador para un paciente en un sanatorio que ser trasladado a una habitación individual. Esto podía significar solamente una cosa: estabas ya de salida. La muerte misma se ocultaba. Los sanatorios de Davos y de otros lugares no aceptaban pacientes muy enfermos. Una muerte era siempre una mancha en su reputación. Exageraban por completo sus porcentajes de curación y en Davos los muertos se evacuaban a través de túneles subterráneos. Esto fue lo que se descubrió cuando el movimiento de los sanatorios acabó con la streptomicina y los convirtieron en los hoteles de lujo y empezaron a hacer las obras de reforma. Descubrieron estos túneles que no sabían qué eran y se dieron cuenta que estos túneles conectaban los sanatorios con el funicular, donde por la noche se llevaban a los muertos al funicular y para abajo.
Y en el Schalps, que veis aquí, que estaba a 300 metros sobre la ciudad de Davos, los cuerpos de los muertos se bajaban ladera abajo de la montaña en toboganes, como lo describe muy bien Thomas Mann en La montaña mágica. En la novela de Thomas Mann ya estaba escrito. Él lo debía saber, que en Davos se escondían a los muertos, porque en la novela escribe: de vez en cuando muere alguno de esos casos graves y nadie, ni siquiera su vecino, llega a enterarse. El huésped de cera se despacha silenciosamente en la noche, en el silencio de la noche, y la actividad en el Enfred se reanuda ininterrumpidamente. Masajes, tratamientos eléctricos, inyecciones, duchas, baños, gimnasias, sudores, inhalaciones se llevan a cabo en las diversas instalaciones provistas de todos los adelantos de la técnica moderna. En la modernidad la muerte se oculta. La higiene visual significa también diseñar aquello que no se ve o que no se quiere ver. En el plan de Otto Wagner, por ejemplo, para la Großstadt, para la Gran Metrópolis de 1911, él escribe que se utilizaban trenes que se utilizarían en este plan para la metrópolis, trenes de alta velocidad. Y uno se puede preguntar cuál es la prisa aquí, porque estos trenes eran no para los habitantes de la ciudad, sino para evacuar a los muertos, transportando cadáveres en sus ataúdes desde estaciones mortuarias especialmente diseñadas hasta los cementerios en las afueras de la ciudad. Todas las grandes ciudades, escribe Wagner, pronto podrán limitar el transporte de cadáveres al ferrocarril y, por tanto, parece adecuado dotar a cada barrio con una estación mortuaria para dicho propósito. Si os vais a leer el libro de Wagner sobre la gran metrópolis, lo notable es que no está hablando de trenes de gran velocidad para que nos movamos rápido en la ciudad, sino que lo que tiene que mover rápido de aquí son los muertos. Pero en realidad, más significativo que la arquitectura del sanatorio como instrumento médico es el impacto del pensamiento médico en toda la arquitectura moderna. La preocupación constante por la ventilación, la luz, la higiene, las paredes blancas que convierten a todos los edificios en equipamientos médicos. Tal como describe Ulrich, que es el personaje de la obra de Robert Musil, El hombre sin atributos, una novela sobre Viena de 1913, escrita en 1930, entonces Musil escribe, o se lo dice en palabras de Ulrich: el hombre moderno nace en la clínica, nace en el hospital y muere también en un hospital. Debería también vivir en un espacio como un hospital. Esto dice, esta máxima había sido formulada por un arquitecto de vanguardia y otro reformador de interiores exigía tabiques corredores, como en las movibles, como en los hospitales, para las viviendas. Probablemente Musil se estaba refiriendo a Otto Wagner, quien ya había formulado la idea de que el hombre moderno tenía que vivir en un lugar parecido a un hospital, cuando proclamaba que una habitación de hotel, una habitación de un edificio de vivienda, no debía ser muy distinta de la de un hospital. Tenía que tener limpias superficies blancas que sustituyeran los interiores tapizados de los hoteles decimonónicos, en los que se acumulaba el polvo, otra vez el polvo, y donde la enfermedad estaba siempre latente. Bueno, y para terminar, quizá voy a hablar aquí muy brevemente de la Casa Tugendhat. Porque no solamente los arquitectos modernos hicieron hincapié en la salud y el ejercicio para combatir los peligros de la enfermedad, sino que la arquitectura también se entendía de esta manera. Los edificios empezaron a identificarse inconscientemente con la necesidad de producir un cuerpo sano. Por ejemplo, tenemos aquí la Casa Tugendhat en Checoslovaquia, en Brno, de Mies van der Rohe, que, por supuesto, se abandonó durante la ocupación alemana de Checoslovaquia y se convirtió, esta es la casa más importante de la arquitectura moderna, de alguna manera este es el catálogo del Museo de Arte Moderno de la exposición famosa que se conoce como el International Style, pero en realidad no se llamaba el estilo internacional, se llamaba Modern Architecture. El catálogo a la izquierda, con la cubierta, la Casa Tugendhat, y el International Style, la primera edición del libro, también la Casa Tugendhat. Bueno, este edificio, cuando se lo apropian estos comunistas burócratas que heredan este edificio, dicen, bueno, ¿aquí qué hacemos? Esta casa tan rara, ¿para qué sirve? Lo convierten precisamente en un hospital, ¿no? Precisamente en un gimnasio, en un edificio para niños con problemas ortopédicos.
Y primero se convirtió también en un instituto de educación física. Si aquí se veis todas estas fotografías de la casa Tugendhat habitadas por estos niños haciendo como esto, un poco a la Busby Berkeley en la terraza de la Tugendhat. Son fotografías de la familia Tugendhat maravillosas y también de archivo de esta gran profesora Carla Haldaka, que hizo su instituto de educación física en la casa Tugendhat. Bueno, estos burócratas comunistas que se apropiaron de la casa seguramente que desconocían que la casa ya había sido fotografiada precisamente en sus inicios con exactamente el mismo espíritu. Las fotografías de la década de los 30, ves a los niños Tugendhat desnudos jugando en la terraza, que se hacen eco, por supuesto, de las imágenes en los años 50 y 60 de niños haciendo ejercicios en la sala de estar, que se ha convertido en gimnasio, y en la terraza, estos niños de este hospital de problemas ortopédicos. Los Tugendhat también quizás entendieron la casa como una máquina para la salud, en respuesta a un crítico, Justus Beer, que había planteado en la revista Die Form una pregunta polémica. ¿Es posible, es la casa Tugendhat habitable? Fritz Tugendhat, el cliente, se siente obligado a contestar y sintomáticamente invoca a Davos. Después de casi un año viviendo en la casa, puedo asegurarle sin dudar que técnicamente posee todo aquello que una persona moderna pueda desear. En días claros y helados se pueden bajar las ventanas, sentarse al sol y disfrutar de la vista del paisaje nevado como en Davos. Como en Davos. O sea, compara la casa con un sanatorio, porque Davos se entiende exactamente como un lugar de sanatorio. En invierno la familia se sentaba junto al gran ventanal de vidrio de la sala de estar, que podía, sabéis, como descender hasta desaparecer por completo, acaba en el sótano, para tomar el sol y respirar el aire fresco con el exterior nevado como en Davos, es decir, como en un sanatorio. Las fotografías de la familia Tugendhat, tomadas por Fritz Tugendhat, que era un fotógrafo y cineasta aficionado, muestran siempre a los niños jugando y corriendo desnudos en los espacios exteriores de la casa y evocando las ideas del movimiento del Lebensreform alemán. Aquí tenéis a los niños también. Esta es como la venganza de Grete, que metió tantas plantas dentro de la casa que la convierte, un poco trae las bacterias a esta arquitectura clínica. Y aquí los niños un poco tristes, que está lloviendo. Fritz Tugendhat no gozaba de buena salud cuando realizó el encargo. Mies lo recuerda bien, era un hombre muy cuidadoso y estaba enfermo. No confiaba en un único doctor, tenía 3. De lo que parece que Mies no se da cuenta es de que se trataba de algo bastante habitual. Había mucha incertidumbre a principios de siglo acerca de la nueva medicina científica y hacía habitual que entre la burguesía, por ejemplo, consultaran a distintos tipos de médicos y profesionales alternativos y siguieran consejos de distintos tipos, por ejemplo, homeopatía. En cierto modo, el arquitecto se le añadía como otro consultor médico. Aquí tenéis a Mies, y yo estoy convencida que, de hecho, decidieron por Mies precisamente porque entendieron ya esta arquitectura como un instrumento médico. Y lo vamos a dejar aquí ya. Gracias. Bueno, en la introducción del libro hablas del inicio de la idea del libro, que fue justamente cuando habías llegado a Nueva York y que habías leído el libro de Susan Sontag de la enfermedad, ¿no? Y sus metáforas, ¿no? ¿Y tuvo que ver algo el tema de la enfermedad con algún tema tuyo propio de enfermedad o de algún tipo de disgusto corporal? O sea, ¿te lanzas a estudiar esto porque tienes algún tipo de problema o no? No, ningún problema, pero es interesante que sí, que acabé sin saber cómo. Estaba aquí ya te digo que yo lo debo todo a Barcelona, estaba aquí el Roberto Ventós en la escuela. Y el Roberto Ventós era muy amigo de Richard Sennett. Y el verano anterior, al ir a Nueva York, no tenía ni idea que iba a ir a Nueva York el año siguiente. Ese mayo, cuando acabaron las clases en Barcelona,
me fui a Nueva York por un mes y Robert de Ventós me dice, pues si vas a Nueva York, ves a saludar a mi amigo Richard Sennett. Yo pensé, este está como una cabra, ¿cómo voy a ir yo? Tú acabas de terminar arquitectura y llegas a Nueva York y te vas a ver a un personaje como Richard Sennett a saludarle, pero a mí me parecía que Richard Sennett era como God. Pero aterricé por casualidad en el apartamento de un amigo, de otro amigo de Barcelona, que vivía en Washington Mews. No sé si sabes dónde está Washington Mews, este callejón que hay detrás del Washington Square, precioso. Y estaba sorprendida, acababa de llegar de Nueva York, yo pensaba que Nueva York era una ciudad toda de rascacielos, y a mí me veo mirando por la ventana de su casa abajo, era el único edificio que tiene 3 pisos en esa callecita que se llama Washington Mews, y veo estas casitas así con un jardincito, y digo, pero esto debe ser muy inusual en Nueva York, ¿qué es esto? Ah, sí, esto es un Mews, ya sabes, esto pertenece a NYU, y son todos profesores importantes de NYU, de New York University, que viven ahí. ¿Sabes quién vive enfrente? Digo, pues ni idea. Richard Sennett. Y entonces pensé, esto es una señal del universo. Tengo que ir Y entonces hice caso de Robert de Ventós y del Xavier, y voy y le llamo, y enseguida le he encantado, como son los americanos que siempre están a ver, sí, viene el Robert, el amigo mío, no sé qué, ven, tómate un café. Voy y me dice, bueno, pues es muy bien, hablamos de esto y lo otro, y dice, pues tú lo que tendrías que hacer, y digo, bueno, tú tienes que hacer, vuelves a Barcelona y pides una beca, y si te la dan, tú vienes aquí, yo te hago, ¿qué me dijo? No entendía, porque yo no sabía lo que era eso. Visiting Scholar en the New York Center for the Humanities, que yo dirijo aquí en NYU. Yo no sabía ni lo que era un instituto. El instituto en España suena como una cosa educacional. Pero yo me lo tomé en serio. Yo vuelvo a España y empiezo a mirar que hay becas, y resulta que había unas del Ministerio de Educación y Ciencia que caducaban ya, en 15 días. Y yo digo, pues yo me apunto, claro. Y entonces hice una propuesta y va y me la dan. Entonces, claro, me la habían dado y él me había dicho que me hacía Visiting Scholar. Yo llamé inmediatamente. Sí, pues bien, ven. Y yo pensaba que habría gente de mi edad, yo qué sé, gente de 20 años, de 25, yo qué sé, así. Y me llego allí y me encuentro que los otros fellows eran Susan Sontag, Wolfgang Siebelsburg, bueno, era gente súper interesante. El Karl Soske, que había escrito el libro o sea, era gente no de la generación de mis padres, sino de la generación de mis abuelos, como Karl Soske, que ya estaba retirado de Princeton, tenía 85 años, había escrito este libro maravilloso sobre Viena. Y entonces yo me pasé ese año en ese instituto, que quería decir que los viernes, o que iba ahí 2 veces a la semana, y una vez había un seminario, otra vez no sé qué, y me pareció alucinante la manera en que la gente escribía y trabajaba allí, combinando diferentes novelas y música y con arquitectura, que no había esta cosa tan cuadriculada de las Politécnicas que estás estudiando solamente. Entonces me leí el libro de Susan Sontag, que lo había justo publicado, y entonces me di cuenta inmediatamente que de hecho la arquitectura moderna estaba respondiendo también a la tuberculosis, que no solamente era la literatura, que eso se ha estudiado mucho. Entonces yo empecé a hacer todo un trabajo de lo que yo quería hacer la tesis, que era sobre la arquitectura moderna y la enfermedad. Y entonces esto hubiera sido mi tesis si no fuera porque tanto aquí en Barcelona como en Columbia University, donde acabé el año siguiente con Kenneth Frampton, decían, pero bueno, eso está muy bien para la literatura, pero eso no, haz algo más arquitectónico. Hay mucha arquitectura en los sanatorios. No, haz algo más de arquitectura. Bueno, pues acabé haciendo un libro sobre Loos y Le Corbusier, que son una de las figuras canónicas de la arquitectura moderna, y acabé haciéndolo en realidad sobre los media, o sea que también me fui por otros lados. O sea que esta es la historia de cómo acabé. Y claro, ya cuando había escrito la tesis, había escrito muchísimos libros, digo, ahora hago lo que me dé la gana. Y estaba precisamente con un sabático en la American Academy en Berlín. Yo había hecho otra propuesta completamente diferente, pero llego allí a Berlín y resulta que la academia está en Wannsee, que es esta zona maravillosa fuera de Berlín, y me doy cuenta en el primer día que estaba allí, porque hubo una recepción y viene un señor que vivía en una calle más abajo, muy simpático, que era profesor de biología o no sé qué, retirado, y me empieza a contar que esta área era muy famosa porque venían a tomar la cura de la tuberculosis, que el aire de Berlín era mucho más limpio que el de Berlín, que todo aquello estaba lleno de sanatorios. Y digo, no me lo puedo creer. Y entonces se ofreció a acompañarme.
Y yo digo, pues sí, me voy con este. Y al día siguiente pues me acompañó a ver estos sanatorios alrededor. Entonces yo pensé otra vez, esto es una señal, yo tengo que cambiar de tema, tengo que hacer este libro que nunca había hecho, que es el tema de la tuberculosis. Entonces ese otoño ya en Berlín empecé a retomar, pero esto fue en el año 2014, o sea, imagínate, desde el año 80 al 14, ¿cuántos han pasado? No lo quiero sin saber. Pero es realmente un libro tardío de un libro que podría haber sido el primero. ¿De dónde viene esta obsesión? Bueno, ahora ya tendría que ser mucho más autobiográfica, pero mi padre, que era arquitecto, era un hipocondriaco de primera clase, pero de primera clase. Yo a los 5 años ya sabía todas las enfermedades de las que uno se puede morir, todas. El polio, bueno, lo sabía todo. Y me acuerdo perfectamente que tenía como 5 años cuando nos explicó a mi hermana, que tenía 6, y a mí, que estábamos veraneando en un sitio que se llama Godella, que está cerca de Valencia, un pueblecito, que si nos caíamos por ahí por la calle y nos hacíamos sangre, o sea, si te hacías una herida, que lo tenías que decir inmediatamente porque por ahí pasaban caballos y que podías coger el tétanos y si no te vacunaban en 24 horas te morías. Yo digo, bueno, pues nada, yo lo sabía eso y entonces un día se van a Madrid y nosotras, mi hermana y yo, nos quedamos en casa de unos amigos de mis padres, era el aparejador de mi padre, que tenían unas hijas simpaticísimas que venían al colegio con nosotros y en una casa completamente diferente de la nuestra, que era muy ordenada y tal y cual. Allí había 7 niños y a mí me parece que era todo como una locura. Te podías subir al tejado de la casa, bueno, salíamos a la calle solas, increíble. O sea, y un día corriendo por las calles de Godella en esta locura de esta libertad descubierta, me caí, me hice una herida de nada y vuelvo a casa y le digo al aparejador de mi padre, a Luis, que esto hay que hacer la vacuna y él decía, no, esto no es nada, no te preocupes, y pues miercromina y nada. Y yo como insistía tanto que aquí, que en 24 horas te mueres, se empezaba a reír a carcajadas y luego le oía como le decía a su mujer, fíjate las ideas que su padre le ha metido que Miguel le ha metido a esta pobre criatura en la cabeza del tétano, sino que sé qué. Pero yo naturalmente pensaba que me iba a morir. Con lo cual yo, como no podía hacer nada, claramente ellos no lo entendían, pues yo esperé tranquilamente que llegara el momento. Y además 2 primas mías se habían muerto. O sea, morir en ese momento todavía era casi normal. 2 primas, una de 11 y otra una de tifus, imagínate. Se murió. Y otra, ¿qué pasó? De un brain tumor, un tumor cerebral. De repente no veía bien y unas gafas y que otras veces gafas más gordas y al final, cuando se dieron cuenta que era un tumor cerebral ya no había nada que hacer. Y en el colegio, bueno, claro, hicieron las monjas del Sagrado Corazón, enseguida hicieron pues unas estampitas y un no sé qué, y decían que el ángel del cielo, Carmen Colomina, ha subido y yo decía, uy, qué bien, ¿no? Y cuando pasó las 24 horas y no había muerto, yo estaba casi disappointed, ¿no? Yo que podía ser un ángel y estar en el cielo como mis primas, ¿no? O sea que en realidad lo que te quiero decir es que este tema de la enfermedad no es porque yo haya sufrido ninguna, sino porque en realidad he sufrido esta especie de obsesión. Imagínate, cuando veníamos en este pueblo de Godella, de repente se oyeron rumores que un niño en la misma plaza donde estaba nuestra casa, en la plaza de la Ermita, un poco más allá, tenía polio. Ya no podíamos pasar ni por delante de esa casa, como si uno lo pudiera coger desde la acera, ni siquiera en bicicleta, no pases por ahí. O sea, esta obsesión con la enfermedad que tenía él, realmente, yo al principio pensaba que la arquitectura y la enfermedad eran todo lo mismo. O sea, que en realidad lo son, porque mira, Hayduk, por ejemplo, cuando llegué a Nueva York, tenía un modelo médico en su oficina de Cooper Union, y cada vez que venías a verlo te hablaba de cualquier dolencia, exactamente igual, un hipocondriaco, de cualquier dolencia que tuviera y sacaba la pieza que correspondía, por si era el hígado o no sé qué, y hablaba de que aquí me pasa esto y aquí luego sacaba la otra pieza que le sacaba lo... Y estabas ahí diciendo, bueno, y según cuentan, no lo he visto, un día sacó tantas piezas que ya no sabía ponerlas y al poco tiempo se murió.
O sea que en realidad la arquitectura está llena, yo lo he visto muchísimo en la historia, llena de hipocondriacos. Bueno, esto ha sido sí, también una salida de estas. En fin. Sí, me parecía que puede haber un subtexto de estas imágenes del sanatorio, es decir, de la enfermedad, digamos, como el elemento determinante de la arquitectura moderna. Me parece que hay, digamos, un subtexto en esto que has mostrado, que es el no trabajo, la ausencia de trabajo. Y en qué medida el sanatorio es una especie de contraimagen de la fábrica, sí. En tanto que también, digamos, el rato de la modernidad como surgida, ¿verdad?, de las necesidades de la fábrica y de la industria, es un poco un relato en qué medida, digamos, estas imágenes celestiales de reposo, donde no hay trabajo, precisamente se definen por el no trabajo, podrían verse como, ¿no?, como esa especie de opuesto a la fábrica, ¿no? Sí, sí, no, totalmente, ¿no? Estás allí muchos años, normalmente en un sanatorio, en esta situación totalmente de ocio, digamos, como viviendo en un gran hotel con gran comida y tal y cual, particularmente a principios de siglos, con estos sanatorios de los que hablábamos, en los que estás allí, y que realmente también es muy notable de la tuberculosis el deseo de tenerla. Cuando el personaje de la montaña mágica llega a Davos, al sanatorio de Schwalbe, bueno, es uno de los que describe Thomas Mann, él no está enfermo, viene a acompañar a su primo, Castor. Y realmente se siente como que no es un personaje de segunda clase, porque nadie le hace caso, todo lo que son importantes son. Y finalmente él consigue contagiarse, y entonces se siente realmente, y lo dice, se siente realmente parte de eso, se enamora de aquella señora rusa, la Shausat, que está tan enamorado de ella, y que de un día. Y así. Entonces es como todo un mundo ficticio. Y que tienes razón, que tiene mucho que ver con no trabajo en la fábrica, pero también, como te digo, como decía antes, el tema de los nervios y la metrópolis. De la misma manera que hablamos del, no sé cómo le llamáis aquí, el burnout. ¿Cómo se llama el burnout? O el estar quemado. Estar quemado, ¿no? Sí, pues allí, si esto es la enfermedad de nuestros tiempos, en aquel momento es los nervios, todo les producía nervios, ¿no? Y lo ves también mucho en la arquitectura, ¿no? Los trenes, la idea de tiempos fijos, la cantidad de gente, bueno, todo esto lo describe muy bien los sociólogos como George Simmels, la metrópolis y la vida del espíritu. Pero lo que la gente no sabe tanto es cuánto afecta también la teoría arquitectónica. O sea, Camilo Sitte, por ejemplo, hablaba de cómo no se puede estar en una calle moderna como las de Wagner, que ahora se habla de cómo se ha desarrollado un nuevo tipo de enfermedad que se llama agorafobia, dice, y la agorafobia es el miedo a cruzar. O sea, te encuentras con que en los tratados arquitectónicos de Sitte, de Loos, de tantos otros, se habla de trastornos psicológicos de los que se empezaba a hablar en Viena, como la agorafobia, ¿no? Y es precisamente, él describe su arquitectura, la arquitectura de Camilo Sitte, como una especie de contra estos espacios rectilíneos en los que no se ve el fin, y vuelve a estos espacios medievales que, según él, protegen al individuo y le hacen perder el miedo a cruzar la calle. O sea que en realidad están basados también en trastornos psicológicos. De la misma manera que relacionas la tuberculosis con la arquitectura moderna, ¿cómo percibes, si es que ha habido tiempo suficiente para percibirlo, cómo el COVID ha influenciado el desarrollo de nuevos modelos de arquitectura? Sí, sí, sí. Por un lado, yo veo esto, quizás no hay tiempo suficiente, porque fue una pandemia en cierta manera corta,
Pero yo, por otro lado, creo que sí que hubo para que la tecnología, sobre todo los sistemas de control, se desarrollasen. Sí. El estar controlando la distancia entre la gente lleva a historias de espacio público y luego historias en que los sistemas de cámaras de control y tecnología han desarrollado quizás más situaciones que ha podido ser la arquitectura. No sé. Sí, está claro. Durante COVID nos hicimos todos arquitectos. Todo el mundo sabía lo que era 90 centímetros, ¿no? No sé cómo lo llaman, ¿no? Todo el mundo tenía que calcular, todo el mundo tenía que pensar cómo. Y de hecho cambió la ciudad inmediatamente. O sea, Nueva York se convirtió en otra ciudad. Nunca habíamos tenido tantas terrazas, tantos espacios exteriores. Es decir, que ya hubo inmediatamente una ocupación del espacio que antes ocupaban eso en positivo. Los coches, que ahora son restaurantes, que han sido bastante tiempo y que lo continúan siendo. Nunca vamos a volver a otro sitio. No es lo mismo que la tuberculosis, porque la tuberculosis fue mucho más dramática y duró muchísimos más siglos. Pero yo creo que el COVID nos cambió, sí, nos cambió completamente. O sea, somos otros desde COVID. No solamente por el espacio público, sino también toda la manera en que hemos internalizado ciertas cosas como necesarias para el control. No está claro, ¿no? También. Lo que tú dices, el espacio de control, pasamos por muchísimos más. Ahora, durante COVID, entrabas en un edificio como si estuvieras entrando en un aeropuerto. Y ahora seguimos, en algunos sitios todavía siguen con los mismos protocolos que habían establecido durante COVID y realmente ya no tenemos COVID. Entonces, ¿qué es esto, no? ¿Por qué hay que dar constantemente todo tipo de explicaciones de si te duele aquí o si te duele allá o si eso, no, y pasar con tantas identidades y tantos controles, ¿no? Pero la arquitectura sí, claro. Lo que pasa es que lo veremos más tarde. Y también depende de cuándo nos liberemos de esto, porque si empieza a volver y a volver y a volver, ¿qué puede pasar? Entonces sí que tendrá un efecto mucho más claro. Pero no lo sé. Habría que verlo, habría que mirarlo más allá. Me parece interesantísima la relación que planteas, muy, muy interesante. Y me hace pensar en esas primeras imágenes que presentas con el hombre de Vitruvius, el modulor de Le Corbusier y esta idea de pensar la arquitectura desde el cuerpo, desde la relación del cuerpo, un cuerpo idealizado, ¿no? Un cuerpo masculino, un cuerpo blanco. Y entonces pienso en esta arquitectura moderna que la relacionas con la tuberculosis, con la enfermedad, en unas condiciones, digamos, geográficas bastante específicas, digamos, que se desarrolla una arquitectura blanca en concreto, una arquitectura cristalada, con vistas muchas veces a un paisaje nevado, un paisaje blanco. Y me pongo a pensar, estoy tratando de imaginar esto trasladado a otra geografía, ¿no? Este pensamiento, esta relación, América Latina, el trópico, arquitectura moderna africana, arquitectura moderna latinoamericana, y quizás no logro pensar en un ejemplo sí, los hay, de buenísimo. poner en paralelo, digamos, con estas tesis que tú planteas, que me parecen sumamente interesantes. Súper interesante. En Latinoamérica, increíble la cantidad de sanatorios fantásticos, por ejemplo, en Brasil, en todas partes, en Argentina, en todas partes donde vas, Sí. hay sanatorios y Pero muy innovadores, ya. como Lelé en Brasilia y en
muchísimos. Pero bueno, esto ya es a los años 60. No. Brasilia, No, Lelé es más tarde. Brasilia sí. es mucho, digamos, Brasilia Sí. se construye en el 58. Y estoy pensando en Villanueva, en la ciudad universitaria de Caracas, que quizás uno de los primeros ejemplos de hospital universitario que, bueno, que tiene una cierta, podría tener una cierta relación con estas tipologías. Pero bueno, que me pone a pensar un poco, porque Sí. no logro ubicar quizás esta aplicación de esta teoría de la misma forma, digamos, ¿no? Sí, pero sí que existe. O sea, hay muchísimos ejemplos, particularmente porque el problema de la tuberculosis fue un problema global. En China, por ejemplo, también con una estudiante mía hemos estado mirando para un libro que va a salir ahora que se llama Sick Architecture, que fue una exposición en Bruselas, en el CIBA de Bruselas, hace un par de, bueno, a lo mejor ya hace más, 3 o 4 años, no sé cuándo fue, 23, 22, do you remember when it was quizás sea 23. Y ahora sale el libro, y en el libro hay muchos ejemplos de todas partes del mundo, de Panamá, de China, de muchos lugares de Latinoamérica y de muchas partes de África y de Asia. Sí, no, me interesa mucho ahora indagar sobre esto, porque realmente es... En China, por ejemplo, había una medicina muy tradicional, pero de repente había todos estos arquitectos que habían estudiado en Alemania, que vuelven a Beijing, que vuelven a Shanghai, que empiezan a hacer hospitales modernos. Y de hecho hay toda una campaña también gubernamental contra... que yo siempre he tenido mucho respeto por la medicina china, que es una campaña contra la medicina china y que todos son como la misma propaganda oficial la niega como eficaz, y presentan precisamente el modelo occidental del sanatorio moderno, que además está separado en diferentes clases. También es muy interesante. De hecho, lo he hecho con esta chica de China. Es súper interesante. Pero ahora que has tratado de este tema de la tuberculosis, también quizá vale la pena decir que, bueno, primero, en términos de tiempo, a mí solamente me interesa hasta la streptomicina, hasta que la streptomicina se hace realmente, se distribuye, o sea, hasta los años 50. Porque precisamente a partir del momento en que la streptomicina es disponible, se cierran todos estos sanatorios. El de Paimio se convierte en un hospital normal, los de Davos también cierran. Primero son hospitales más o menos normales, después acaban diciendo que no hay bastante para eso, y después acaban siendo hoteles de lujo. La mayoría de ellos cambian el uso completamente, y el tipo de hospital que emerge para los años del antibiótico, digamos, es otro hospital completamente diferente del hospital de la tuberculosis, cuando no había ninguna cura para la tuberculosis, con lo cual la única cura era la arquitectura. Por eso la arquitectura en esos años es tan importante, porque precisamente hacíamos algo útil por alguna vez en la vida. Yo creo que la arquitectura moderna salvó muchísimas vidas. En un momento que no había antibióticos, realmente consiguió también modernizar no solamente los sanatorios, sino modernizar la arquitectura. La arquitectura moderna salvó vidas, ¿no? Está claro. Y luego resultó también útil durante el COVID. Mira, el que tenía una terraza estaba mucho mejor que el que no la tenía, ¿no? Mucho mejor en un edificio moderno que en uno que no tuviera un gran ventanal o una terraza exterior. Pero realmente cada época tiene sus paradigmas de salud, y estamos realmente en un momento completamente diferente del antibiótico. O sea, la arquitectura moderna se presenta a sí misma como un antibiótico, antes del antibiótico. Y es antibiótica en el sentido de que es antibacteria, anti-life in many ways. Está obsesionada con eliminar cualquier tipo de bacteria. Ahora el paradigma de salud más dominante es el que está basado en el microbiota, ¿no? En el microbiome, que es precisamente los millones de bacterias que nos habitan y que sostienen nuestra vida, nuestra salud física y mental, totalmente relacionadas con la bacteria. Este es el tema que hemos desarrollado en la exposición de la Triennale
de Milán y que sale en un libro que se llama We the Bacteria, también de Lars Müller, como el compañero del libro de Are We Human, ahora, en septiembre. Y entonces, lo que está claro es que la arquitectura moderna, como dijimos, como decía, salvó muchísimas vidas, como los antibióticos también salvaron vidas. Pero como los antibióticos, hemos abusado tanto de la arquitectura moderna como de los antibióticos y hemos creado una situación totalmente de disbiosis que está produciendo todas las enfermedades de nuestro tiempo. Todas las enfermedades de nuestro tiempo, desde la obesidad hasta el Alzheimer, hasta el autismo, hasta muchísimas formas de cáncer, tienen que ver con la falta de diversidad de bacteria en nuestro estómago. Esto es un tema que es tan fuerte que hay muchos científicos con los que estamos trabajando que dicen que es una amenaza a la especie humana mayor que el cambio climático. Nos matará antes. Nos matará antes. Ahora mismo tenemos el 50% de las bacterias que tenían nuestros ancestros. Y esto quiere decir, y cada vez hay más enfermedades, que hay más gente que se muere en un hospital por una chorrada, que han entrado por una chorrada y se mueren por una infección que estaba en el edificio. Es decir, precisamente en los hospitales, que son los lugares donde se practica la limpieza más brutal, estos son los que dan lugar a lo que llaman los extremophiles. Extremophiles son bacterias que son resistentes a todo, a cualquier lejía que les pongas, a cualquier antibacteria que les pongas. Ya sabéis que las bacterias son tremendas. Hay bacterias dentro de los nuclear stations. En una central nuclear hay bacterias. Hay bacterias en la estación espacial. Hemos conseguido, con tanta limpieza de NASA, de las naves espaciales, hemos conseguido mandar bacterias a la estación espacial hasta el punto que la estación espacial dentro de poco ya no será habitable por humanos. Es decir, que estamos en un momento muy crítico y yo creo que esto a nivel general la gente lo entiende, que hay que tomar probióticos, que la gente se toma kefir, que si tomas esto, que si tomas lo otro, que hay que tener cuidado con lo que comes, ¿vale? Que la comida basura tiene mucho que ver, que los antibióticos no hay que abusarlos. Todo esto la gente lo sabe ya, pero hay artículos todos los días. Pero lo que no sabe la gente es cuánto la arquitectura está implicada en disminución de la diversidad bacteriana y el incremento de las enfermedades de resistencia antimicrobiana. No sé si tengo el vocabulario exacto en español, porque todo esto siempre lo digo en inglés. Antibacterial resistance. ¿Cómo se llaman? Sí. En Italia, precisamente a través de COVID, mira un ejemplo de cómo COVID puede estar ayudando en este sentido. En varios hospitales de Italia, durante COVID, hicieron un experimento con un spray, hacer con un spray las paredes, estoy perdiendo el español ya, de las paredes del hospital. En lugar de limpiar con lejía, poner buenas bacterias. Y resulta que la gente se curaba antes, no cogía ninguna de estas enfermedades, no cogía ninguna de estas bacterias que son resistentes a los antibióticos, se curaban antes y salían del hospital antes. O sea que esto es uno de los experimentos que se están haciendo. Como sabéis, hay muchos arquitectos ahora, como Andrés Jaque, como Mireia, como TAC, como todos estos grupos jóvenes. Mireia, estás aquí, que trabajan con bacterias. Ayer fui a ver tu exposición, que estás en la exposición Matter, o sea, tenéis que ver la exposición de Olga Subirós en el Museo del Design, que hay muchísimos ejemplos de cosas hechas con bacterias ahora, ¿vale? Y con fungi y con tantas otras cosas. O sea que hay una generación nueva que digamos que que es el equivalente de la arquitectura que responde a la enfermedad, siempre responde a una idea particular de enfermedad, y en este momento nosotros pensamos que es el microbioma y microbiota, y que ahora hay muchos arquitectos que ya están experimentando con un tipo de arquitectura que es mucho más receptiva a las bacterias, precisamente que necesitamos las bacterias. Un niño, por ejemplo, que no les pones al dirt, al soil, a la tierra, etcétera, tiene muchísima más
alergias que un niño que está expuesto. Esto de la limpieza puede provocar realmente grandes... ¿Tú también estás ahí, Olga? La gran exposición, se lo digo a todo el mundo que tienen que ir a ver Matras porque es una exposición fantástica. La polio, por ejemplo, de la que hemos hablado antes, la polio es una enfermedad antiquísima, existía ya en los egipcios. He visto tablets que ves que hay un egipcio ahí que no sé qué y dices, bueno, este tiene polio. Pero no una enfermedad que hubiera provocado nunca ninguna pandemia. ¿Qué provocó la pandemia de la tuberculosis, del polio? Polio es una enfermedad de países ricos y limpios. Las grandes epidemias empezaron en el norte de Europa y en Estados Unidos. Precisamente después de la reforma sanitaria, con la manía de limpiarlo todo también, resulta que los niños que antes se exponían de forma natural al virus del polio y sobrevivían, creaban antibióticos, de repente eran totalmente frágiles. Y en todas estas epidemias espantosas en las que murieron tantísimos niños en Estados Unidos y en Europa, precisamente más en países limpios hasta que llegó la vacuna, es una enfermedad que la hemos producido nosotros. Sí, claro, reaccionamos contra la tifus, contra la peste, y contra el cólera, produciendo esta serie de protocolos de limpieza para prevenir las enfermedades bacterianas y acabamos con otro problema, que es el problema del polio o el problema del COVID o el problema de todos los problemas que están saliendo ahora, ¿no? Ok, yo creo que ya lo podemos dejar aquí, ¿no? Porque ahora ya sí que lo he sacado todo.